neuronas degeneran. ¿Cuáles? Todas no. No es una enfermedad difusa del todo el tejido cerebral. Tiene el capricho de ir a atacar unas neuronas que están en el tronco del encéfalo, que es en la salida de todo el cerebro para abajo, para la médula espinal, y concretamente unas neuronas que están en lo que se llama la sustancia negra, unas neuronas que tienen como neurotransmisor la dopamina. Claro, cuando esas neuronas se ven atacadas, ese ataque hace que la dopamina en el cuerpo disminuya. Esa dopamina en el cuerpo es muy necesaria, luego vamos a ver por qué. Porque nos va a causar ciertos síntomas. ¿Qué síntomas? Ustedes no tienen por qué saberlo, salvo que tengan algún enfermo en casa, pero sí que pueden fijarse en los famosos que han padecido Parkinson, porque fíjense, los famosos que han padecido Parkinson, hay famosos que lo han padecido, ahí lo tienen. Michael J. Fox, el del Regreso al Futuro, lo ha padecido de muy joven, pero ya en una etapa más añosa lo ha padecido Cassius Clay, el boxeador, que es el que está ahí con la pajarita, o Katharine Hepburn. Ya ven que los rasgos son bastante característicos. La facie se les queda mímica, tienen trastornos en el movimiento, es decir, el tema del Parkinson viene muy vehiculado a la función motora de las neuronas. Vamos a hacer un esquema, vamos a dejarnos de tanto papel cuché, de tanto famoso, y vamos a ir a hacer un esquema a la pizarra, que ya saben que es lo que a mí me gusta, para conseguir que ustedes entiendan todo este concepto, porque además es complicado, porque claro, ustedes me ven empezar a bombardear. Neuronas, neurodegenerativo, dopamina, acetilcolina, sustancia negra, tronco del encéfalo, y pueden empezar a decir, ¿de qué habla este? Vamos a hacer un pequeño esquema. La idea es, cerebro, el tronco del encéfalo, que es esta zona de aquí, esto sería el cerebro de toda la vida, pues nosotros, en esta parte, si nosotros hacemos un corte, tenemos una estructura tal que así, que es así como una estructura en V invertida. Pues aquí hay un grupo de neuronas, en los dos lados, que es la sustancia negra, que es la que se afecta en el Parkinson. Y fíjense si es caprichoso el Parkinson, que va a por estas. El resto, sí, el resto también las afecta un poco. De hecho, luego el Parkinson, ya lo veremos, que acaba evolucionando hacia una demencia que abarca más áreas de las funciones superiores. Pero el inicio es este. Por lo tanto, la clave es, ¿ustedes saben qué función tiene la sustancia negra? Pues la sustancia negra tiene una función motora, es decir, no es de sensibilidad, sino de movimiento del cuerpo, y además inhibitoria. Esto es clave porque así sabremos por qué se producen los síntomas del Parkinson. Imagínense ustedes, yo voy a dibujar conceptualmente una pierna. Esta sería la parte ósea. Por aquí tendríamos la musculatura anterior, por ejemplo el cuádriceps, y por aquí tendríamos la musculatura posterior. Los voy a rotular así para que se vea que son músculos. Gracias a que estos dos músculos tienen tono muscular, es decir, no están flojos y pendulantes, sino que están contraídos pero no a tope, gracias a eso y al equilibrio entre los dos contrayéndose a la vez, no nos caemos. Esa es la manera de tener tono muscular y de mantenernos en bipedestación. Todo eso se regula por unas neuronas que estimulan, es decir, unas neuronas que también vienen de ahí arriba, pero no nos vamos a ocupar de ellas, que llevan acetilcolina, y que voy a poner un más porque estimulan, y las que sí nos interesan, que son las neuronas que tienen la dopamina, que son las que vienen de la sustancia negra, y que lo que hacen es inhibir. Es decir, que imagínense, esto es un poco complicado, por eso necesito que ustedes se concentren, que están de normal muy concentrados. Si nosotros tenemos tono muscular y la parte que inhibe el exceso de tono muscular no la tenemos, fuera dopamina, Parkinson, ¿qué resultado tendremos? Al perder la inhibición, esto va a aumentar mucho. Vamos a tener mucho tono muscular, es decir, nuestra patología del Parkinson no es de debilidad, de caernos, es de irritabilidad muscular y de exceso de tono muscular. De ahí tenemos los síntomas del Parkinson. Esas caras de las personas parkinsonianas son caras rígidas, caras de tensión muscular. Su musculatura está tensa, de hecho, muchas veces es muy difícil movilizarlos. Y además tienen un fenómeno positivo neurológico en cuanto a motórica, que es el temblor. Les tiemblan las manos. Entonces, ahora vamos a ver los síntomas, pero ustedes quédense muy bien con tres conceptos, que es esta sustancia negra, que es un grupo de neuronas,
esta función inhibitoria y esa pérdida de función inhibitoria. Porque entendiendo esto, ya entendemos el Parkinson completamente. Normalmente suele aparecer por ahí, además es un temblor muy típico que las familias con un paciente con Parkinson lo suelen ver muy rápido. ¿Por qué? Porque es un temblor de manos, no es un temblor de pies, no es un temblor de párpado, no es un trismus de la cara que como los conejos, no, es de la mano. Y además es muy típico de la mano que sea un temblor, no es un temblor rápido, es un temblor lento, como va a la mitad del segundo, y es muy típico de estos dos dedos, de la pinza, de tal manera que se describe como un temblor de contar monedas. Es decir, el paciente parkinsoniano suele estar así. ¿Pero qué pasa? ¿Que está todo el día contando monedas como si fuera muy rico? No, porque es un temblor de reposo. Es decir, que cuando al paciente que está con temblor yo le doy un bolígrafo, ya no tiembla. ¿Por qué? Porque ya está haciendo algo con la mano. Ese temblor es, si le quito el bolígrafo, vuelve otra vez a tener ese temblor. Ese temblor es la función irritativa que estaba inhibiendo la dopamina y que ya no la inhibe y por eso se le produce el temblor. La marcha del parkinsoniano es muy típica. ¿Por qué? Porque también tenemos el problema. ¿Ustedes por qué se ponen en marcha? Porque tienen la función de los músculos de delante y de detrás de la pierna y van relajando y contrayendo uno y otro alternativamente. ¿Qué les pasa si ya no pueden relajarlos? Si no pueden relajarlos, tenemos el problema de la marcha del parkinsoniano. Primera faceta de esa marcha. Empiezan muy lento a ponerse en marcha, porque como están muy tensos, ponerse en marcha cuando uno está contraído es complicado. Además, empiezan con pasos muy pequeños. De hecho, y me voy a poner de perfil, ellos necesitan inclinarse hacia adelante. ¿Para qué? Bueno, mejor, lo están viendo. El enfermo con Parkinson se inclina hacia adelante, ¿para qué? Para tirarse un poco hacia adelante y empezar a caminar. De tal manera que el símil es como si los pies persiguieran a la cabeza. Pasinos muy cortinos con la cabeza adelantada. Y además otro signo que también tiene la marcha parkinsoniana, que lo ven ahí en los dibujos, es que los brazos no van acompasados con el cuerpo. Es decir, los brazos van delante y parados. De tal manera que es una marcha muy típica. Cuando al paciente con Parkinson, esto es inicial porque luego suelen perder el sentido del equilibrio y se caen, pero cuando conseguimos que no se caiga, si le decimos a la persona con Parkinson que se detenga, le cuesta detenerse. ¿Por qué? Por lo mismo, porque como está en modo robot, está caminando muy tensa, para detenerse necesita más tiempo, necesita más pasinos. Entonces la idea es esa, si ustedes detectan ese tipo de marcha, acompasada con el temblor y con esa rigidez, porque otro fenómeno muy típico del parkinsoniano es, si yo estoy explorando una persona con Parkinson y le hago poner la mano así, normalmente al poner la mano así, yo le podría mover la mano con un movimiento gradual. Pues el movimiento de la persona, así sería el movimiento normal de exploración. Lo ven que es gradual, que va de milímetro en milímetro. La persona parkinsoniana tiene el fenómeno de la rueda dentada, es decir, como está tensa como los tornillos en un submarino, yo le venzo y le engancho, rueda dentada. Le vuelvo a vencer porque vuelvo a vencer la fuerza que hace y le doy al siguiente paso. Le vuelvo a vencer y el siguiente paso. Es decir, no es un movimiento fluido, es un movimiento en etapas. Eso también nos quiere decir que todo ese sistema inhibitorio está fallando y que al estar fallando nosotros podemos tener un Parkinson por debajo. Normalmente el diagnóstico del Parkinson es clínico, es decir, por eso he hecho tanto hincapié en los síntomas, porque el neurólogo, que es el especialista en Parkinson, diagnostica el Parkinson con estos síntomas que yo les cuento, porque no hay ningún marcador bioquímico del Parkinson. Sí podemos hacer pruebas de imagen. Acuérdense del dibujín del doctorín en la pizarra para que, viendo esa estructura concreta del tronco del encéfalo, le podemos hacer pruebas dinámicas. Morfológicamente no se ve distinto, hay que hacerle una buena resonancia o una resonancia combinada con un PET, es decir, con algo que nos diga cómo están comiendo esas neuronas para ver una zona de silencio, es decir, de neuronas que no están comiendo, y si coincide neuroanatómicamente con la sustancia negra, nosotros ya tenemos un refrendo de imagen, pero normalmente con la clínica nos vale. No tiene cura. El problema del Parkinson es que no lo curamos, ralentizamos su evolución. ¿Cómo? Si falta dopamina, tenemos que meterle en el cuerpo dopamina. Le damos levodopa por fuera, le damos bromocriptina, que por un mecanismo inverso también genera dopamina, o le hacemos otro tratamiento sintomático. No tengan miedo las familias con pacientes con Parkinson, porque puede ser una cuestión ambiental más que genética. Aunque hay genes que vinculan el Parkinson a ciertas familias, lo que parece más plausible es que estímulos ambientales que las familias comparten sea lo que desencadena ese Parkinson. De hecho,
personas que viven en el ambiente rural y que en el ambiente rural huelen y reciben por la vía inhalatoria muchos pesticidas, muchos plaguicidas, suelen tener grandes Parkinson. Por eso el tema ambiental es un tema que está teniendo mucha preeminencia en las causas del Parkinson, porque claro, todavía no sabemos cuál es la causa, estamos vendidos ahí.